noches, amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Esperando que hayan tenido un excelente fin de semana, les damos la bienvenida a su noticiero de la comunidad de 24 horas. Hoy lunes 18 de mayo de 2020 cumplimos ya 2 meses de confinamiento en la mayor parte del país, donde de a poco se van cambiando las restricciones. Algunos cantones ya están en semáforo amarillo y otros lo harán desde hoy. ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Helen y amigos, un gusto volvernos a encontrar a esta hora de la mañana. Mientras que cabe resaltar, en Quito continúa con semáforo en rojo, por lo que las restricciones de movilidad se mantienen en la capital. Hay que resaltar también la importancia de irnos acostumbrando ya a la nueva convivencia social. Recuerden que mantener la distancia de 2 metros, el lavado de manos constante y el uso de la mascarilla es fundamental en esta lucha contra la pandemia. Existe, entiendo y siento, mucho temor de la ciudadanía, obviamente, de salir, pero lo que decíamos es que el virus no se va a ir cuando se acabe el confinamiento. Entonces tenemos que acostumbrarnos realmente a vivir de esta manera, tomando las debidas precauciones. Un buen ejemplo aquí, Helen, hemos tomado todas las medidas de distanciamiento, todos utilizamos nuestra mascarilla, tomamos todas las precauciones del caso y hasta ahora no ha existido ningún compañero contagiado. Entonces es posible, con todas las medidas, pues evitar un contagio del virus. Es posible con mucha disciplina y sobre todo cuidándonos y cuidando a nuestra familia, así que si usted también desde casa tiene que salir, no se olvide de tomar en cuenta estos nuevos hábitos, esta nueva práctica que tenemos que tener siempre presente. A esta hora queremos contarles que el municipio de Quito reinicia los trabajos de repavimentación vial en la ciudad con un plan piloto. La obra estaba paralizada alrededor de 2 meses, así que nuestra compañera Stephanie Paz se encuentra en Nayón específicamente para contarnos los detalles. Coméntanos, por favor, Steffi, muy buenos días, te saludamos nuevamente para preguntarte cómo se han organizado para esto. ¿Qué tal, Isa, Helen, amigos? Muy buenos días. Bueno, les cuento que la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, EMOP, está muy bien organizado. Todos sus trabajadores cuentan con las medidas de seguridad y protección previo, además, al reinicio de actividades que, como podemos ver hoy, retoman nuevamente los trabajos de repavimentación vial en 4 puntos de Quito. Se han realizado también los trabajadores las pruebas para detectar la presencia del virus y para realizar los cercos epidemiológicos y el distanciamiento, el aislamiento con aquel personal que se encontraba contagiado. Es decir, hoy nos encontramos aquí, todas las personas que ustedes están viendo, como ven, además, previo ya a subirse a la maquinaria, toma varias medidas de seguridad. La desinfección del calzado, hay la desinfección de la maquinaria, el lavado de manos, se está realizando también la toma de temperatura. Estamos precisamente con el gerente general del EMOP, Mauricio Rosales. Muy buenos días. Cuéntenos, esto ya es todo parte de un plan piloto para retomar precisamente hoy las actividades de repavimentación. Hoy retomamos el plan de repavimentación kilómetro a kilómetro. El 15 de marzo teníamos 100 kilómetros. Nos falta por terminar de esta primera etapa 50 kilómetros. Hoy iniciamos en 4 frentes. 2 en el norte, en la avenida Real Audiencia y aquí en la calle 19 de diciembre en Nayón. Y en el sur, en la avenida Condorñán y en la avenida Pedro Vicente Maldonado. Estamos realizando todos los protocolos de bioseguridad para garantizar la salud de los trabajadores. Iniciamos con las pruebas PCR a todos los trabajadores que están trabajando. Entregamos los kits de bioseguridad y se ha dado las capacitaciones correspondientes sobre el uso obligatorio de la mascarilla y gafas, el lavado de manos y el mantener la distancia social, mi espacio, tu espacio. Importante recalcar en todas estas medidas de seguridad, de protección que ustedes han tomado, no solamente con sus trabajadores, sino también con la maquinaria. Vemos que se está realizando también la desinfección. En este momento en cámara ustedes están viendo también cada trabajador, cada funcionario que va a iniciar con sus labores, se le toma la temperatura y pasa por un proceso riguroso de control. Sí, todos los días hacemos control a la entrada y a la salida. El transporte del personal es transporte institucional. De esta manera nosotros garantizamos la salud de los trabajadores y el cuidado. Si nos cuidamos, si yo me cuido, estoy cuidando a la otra persona.
Precisamente poco a poco ya debemos irnos acoplando a esta nueva normalidad a la que debemos acostumbrarnos, pero sin embargo no dejar de lado las medidas de seguridad y protección. Por supuesto, pasamos del aislamiento al distanciamiento social y las medidas de seguridad tienen de cumplirse de manera rigurosa y obligatoria. Es la única forma de detener la propagación del virus y de contribuir a la reactivación económica. Cuéntenos un poco ya en cuanto al plan de repavimentación. Usted nos comentaba antes que previo al inicio de la emergencia sanitaria ya 100 kilómetros fueron repavimentados, ahora continúan con esos 50 que estaban programados, 150 kilómetros para este año. Sí, continuamos con el plan de repavimentación kilómetro a kilómetro, dentro del plan piloto aprobado por el COE nacional y el COE metropolitano. De esta manera contribuimos también a la reactivación económica del sector de la construcción. Asimismo, complementaremos esto con el inicio de la segunda etapa de la repavimentación, que son 150 kilómetros que estaban previstos contratar en este año. Perfecto. Cuéntenos nuevamente, por favor, cuáles son los 4 frentes en los que inician hoy esta repavimentación. Los 4 frentes son en el sur, la Condorñán y la avenida Pedro Vicente Maldonado. En el norte, la avenida Real Audiencia y la calle 19 de diciembre en Nayón, donde estamos en este momento. Importante también pedir a la ciudadanía mucha paciencia, porque sin duda estos trabajos también van a tomar tiempo, un poco es irse acoplando a esta nueva normalidad. Sí, desde hoy empezamos esta nueva normalidad con el uso obligatorio de la mascarilla, todas las medidas de bioseguridad, que nos cuidemos la vida nosotros para garantizar la vida de los demás. Ese es el mensaje que tenemos, que usemos todos los protocolos y todas las medidas de bioseguridad para garantizar la salud de la población y que el virus no se propague. Tenemos que salir a trabajar porque la reactivación económica como parte de la construcción es un elemento importantísimo, y dentro del plan piloto estamos iniciando estos trabajos. Listo, muchísimas gracias. Vamos también ahora a consultar la opinión de uno de los trabajadores de aquí del EMOP, de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Buenos días, coméntenos, ¿cómo ve usted todas estas medidas que se han adoptado? El tema del distanciamiento, vemos también que hay varias medidas de cuidado, de protección, de seguridad para ustedes tras el reinicio de sus labores. Sí, buenos días. Sí, gracias a Dios estamos volviendo a hacer las obras, lo que es con todas las seguridades que nos ha dado, las charlas por medio de lo que es las redes sociales, incluso estamos ahorita con lo que es implementos de seguridad, y a partir de eso estamos nuevamente continuando con las labores de siempre. Listo, muchísimas gracias. Y bueno, compañeros, como ustedes pueden ver, continúa aquí la desinfección previo al reinicio de las labores de repavimentación vial aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, luego de 60 días de suspensión por la emergencia sanitaria. Con esta información regreso a estudio contigo, Helen, que nos tienes más noticias. Buenos días. Buen día también para ti, Estefi. Muchísimas gracias por la información, amigos. En otros temas, 22 levantamientos de cadáveres en las calles y domicilios se han realizado en Quito durante las últimas semanas. Autoridades de seguridad refuerzan los operativos en los lugares más conflictivos de la capital. Conscientes de que es imposible luchar con la desobediencia de los ciudadanos, entidades de seguridad enfocan sus operativos ahora en la prevención. Agentes y oficiales recorren los barrios más conflictivos de Quito para solicitar a las personas el uso de mascarilla. En el Comité del Pueblo al norte de Quito, el secretario de Seguridad se fijó, por ejemplo, al menos el 100% de los ciudadanos están con mascarilla.
nos preocupa es ya el distanciamiento. El comportamiento de la ciudadanía angustia a las autoridades municipales. No obstante, la preocupación se centra ahora en el levantamiento de cadáveres que se han realizado en algunos sectores de la capital. El corte que tengo hasta el día de ayer viernes es de 22 cadáveres levantados en el distrito metropolitano de Quito. Los registros de criminalística detallan que hasta la fecha se han levantado 6 cuerpos de la calle, 3 en domicilios y 2 en centros de salud. En cuanto a las edades, 13 personas de mayores de 65 años, 5 personas entre 50 y 64 años y 3 personas entre 20 y 49 años. A esto se suma un incremento sobre las nuevas modalidades de robo en la ciudad. Hemos tenido informaciones sobre estafas que se han producido a través de redes donde se ofrece diferentes productos, sobre todo de bioseguridad, mascarillas, piden el dinero por adelantado y luego estos vendedores fantasmas desaparecen. Y para levantar de a poco la economía de la ciudad, el secretario de Seguridad indicó que solicitarán al COE Nacional reactivar desde la próxima semana al sector textil en Quito. Paul Coello, 24 horas. Ahora les contamos que en el Parque Bicentenario, en el norte de Quito, se inauguró el Centro Temporal de Aislamiento Quito Solidario, que cuenta con 370 camas. Aquí se recibirá a pacientes con síntomas leves y moderados que sean derivados del sistema de salud pública. El municipio de Quito realizó la inauguración del Centro Temporal de Aislamiento Quito Solidario para pacientes con síntomas leves y moderados de COVID-19. Fue adecuado en el centro de convenciones ubicado en el Parque Bicentenario Norte de Quito. Tenemos la posibilidad de asistencia ventilatoria con rayos X, con oxígeno, con islas de enfermería, con contratación de personal médico. Esperamos nunca tener que utilizarlos. El centro cuenta con 370 camas distribuidas en 2 pisos. El espacio es parte de las medidas adoptadas en Quito para un eventual desborde de pacientes en el sistema sanitario. 24 van a ser camas de asistencia ventilatoria. ¿Para qué? Para dar soporte a aquellos pacientes que de algún momento se compliquen y no tenemos respuesta en el sistema sanitario. También aquí podemos dar asistencia mecánica ventilatoria. Los pacientes que reciban atención en el lugar serán derivados del sistema público de salud. El personal médico pertenece a dependencias municipales. Los hospitales en estos momentos de alguna forma están ya llegando a su tope. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Si ellos tienen pacientes que ya están convalecientes y que necesitan el espacio para pacientes más complejos, nos pueden mandar esos pacientes y nosotros así vamos desahogando el sistema sanitario. Además, entidades internacionales como ACNUR y la Cruz Roja aportaron con aspectos técnicos para su implementación. Esperamos que nunca se desborde en la ciudad capital, pero nunca debemos decir que estamos fuera de peligro, porque evidentemente es una enfermedad impredecible. En algunas ciudades del mundo ya están enfrentando una nueva ola, un rebrote. Luego de la inauguración por parte de las autoridades del Centro de Aislamiento Temporal Quito Solidario, se estima que a partir de este lunes puedan llegar los primeros pacientes transferidos por el Ministerio de Salud Pública para ser atendidos en este lugar. El centro también cuenta con farmacia, división de paneles, laboratorios y áreas lúdicas para que los pacientes se comuniquen con sus familiares. Helen Quiñones, 24 horas. El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito instala protocolos de seguridad para reanudar sus operaciones este 1 de junio. En las salas de embarque se ha reducido el aforo a la mitad y se está colocando la identificación en los asientos que no están disponibles para los pasajeros. Desinfección de corredores y áreas comunes, así como el uso de cámaras para detectar la temperatura de los pasajeros, son algunos de los protocolos implementados en el aeropuerto de Quito Mariscal Sucre que fueron revisados por las autoridades durante un simulacro. De acuerdo con el plan para la reanudación de vuelos comerciales de pasajeros, en la terminal aérea se instalarán además pediluvios para desinfectar el calzado y las ruedas de los equipajes. También se están adecuando los mostradores de check-in de las aerolíneas y de migración, así como los mostradores de las puertas de embarque, con el fin de reducir el contacto persona a persona, protegiendo tanto a pasajeros como a empleados del aeropuerto. Para facilitar el distanciamiento social, al ingreso y al interior de la terminal, se ha dispuesto la colocación de señalética para guiar a las personas en las áreas en las que se debe hacer fila. En las salas de embarque, por su parte, se ha reducido el aforo a la mitad y se está colocando la identificación en los asientos que
no están disponibles para los pasajeros mediante una banda de seguridad que impide su uso. Además, se realiza la colocación de más de 500 dispensadores de alcohol y gel desinfectante para uso de pasajeros y empleados aeroportuarios. Estos estrictos protocolos que buscan resguardar la salud de los viajeros se instalarán tras la reanudación de los servicios aeroportuarios que está prevista tentativamente para el 1 de junio de 2020. Angie Torres, 24 horas. Las casas de salud toman más medidas de protección y seguridad durante esta etapa de distanciamiento social. Solca Quito extendió sus horarios de atención para evitar aglomeraciones. Es altamente riesgoso para un paciente oncológico salir de su hogar para acudir a las citas médicas. Sin embargo, la mayoría debe hacerlo. Y para disminuir la posibilidad de contagio de COVID-19, es necesario que tomen algunas medidas de seguridad. En primer lugar, venir con su mascarilla. Y en segundo lugar, el lavado de manos es importantísimo. En Solca, previo al ingreso, deben pasar por una zona de triaje en donde les toman la temperatura y realizan un pequeño chequeo médico. Les colocan gel de manos y únicamente pueden ingresar los pacientes. Somos más vulnerables que el resto de personas. Nos están controlando bien para evitar los más contagios entre nosotros mismos. Para evitar aglomeraciones, esta casa de salud atenderá en horario extendido a partir de este lunes, de 7 de la mañana a 7 de la noche. El 50% de aforo en la mañana y el 50% de aforo en la tarde. Esto con todas las áreas, tanto consulta externa, tratamientos y diagnósticos de radioterapia y también procedimientos diagnósticos de exámenes de laboratorio e imagen. Los pacientes que se atienden en este sitio recibirán la documentación que acredita que deben asistir a una cita médica. En Quito, Estefaní Paz, 24 horas. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dispuso que a partir de este día jueves los pasajeros que intenten viajar a Ecuador deberán realizarse obligatoriamente la prueba PCR con la cual se certifique que el pasajero no está contagiado de COVID-19. La repatriación de ciudadanos ecuatorianos varados en otros países continuará ejecutándose esta semana. Nos acercamos a un gran hito. Y el gran hito es que vamos a alcanzar la cifra de 10.000 ecuatorianos retornados. Es la mayor repatriación, el mayor retorno de ecuatorianos a nuestro país de toda la historia del Ecuador. Este plan de repatriación ejecutado por Cancillería prioriza a grupos vulnerables. Niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas con discapacidades, personas con enfermedades catastróficas que ahora podrán hacer el APO en sus domicilios. El resto de ciudadanos deberá someterse a un aislamiento obligatorio, monitoreado por las autoridades encargadas. Para garantizar nuevamente la seguridad de 17 millones de ecuatorianos, de los propios viajeros y de sus familias. El canciller se refiere al caso de 2 ciudadanos ecuatorianos que abandonaron la hospitalización en Nueva York y viajaron al país sabiendo que dieron positivo para COVID-19. Por ello, desde este jueves, según detalló la ministra de Gobierno en sus redes sociales, todos los pasajeros que intenten ingresar al Ecuador 72 horas antes deberán realizarse la prueba PCR y presentar un documento que certifique no tener coronavirus. En Quito, Paul Coello, 24 horas. 21 pasajeros que llegaron a Guayaquil desde México dieron positivo para coronavirus. Durante la toma de muestras en el aeropuerto se registraron también incidentes. Son parte de los 142 pasajeros que llegaron a través de un vuelo humanitario a Guayaquil desde México. Este sábado esperaban en una de las salas de la terminal aérea la toma de las muestras para coronavirus. De este grupo, 21 personas resultaron positivo. En las imágenes que ellos mismos capturaron, se observa que un grupo de pasajeros protestó por la forma en la que se les tomó la prueba. Ya se cambian los guantes, pero tuvimos que reclamar para que se cambien los guantes, porque antes no se cambiaban los guantes. Ante esto, la autoridad aeroportuaria de Guayaquil emitió un comunicado en el que dicen que el personal del Ministerio de Salud, sin previa coordinación, inició la toma de las pruebas rápidas de COVID sin ningún tipo de organización y medida de bioseguridad con los pasajeros. Además, la entidad indicó que luego de 7 horas de desorden en este procedimiento, conocieron extraoficialmente que alrededor de 18 pasajeros dieron positivo para coronavirus, con el riesgo de haber mayores contagios por la inobservancia del personal del Ministerio de Salud Pública,
en los procesos de control obligatorios denunciados por los mismos pasajeros, en videos que circularon en la red, lo cual pone en peligro a la ciudad. La Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil protesta enérgicamente ante la autoridad de gobierno competentes por la ausencia de aviso previo y la correspondiente coordinación con el concesionario operador del aeropuerto para realizar por primera vez estas pruebas con marcada torpeza en un viaje humanitario. Cancillería había detallado el sábado por la noche que de las pruebas rápidas practicadas a los 142 pasajeros, 21 de ellos resultaron positivos para COVID-19, diciendo que por ello el Ministerio de Salud decidió que estas personas cumplan con el aislamiento en los lugares definidos por el Estado. Dayana Monroy, 24 horas. 7 de la mañana, 55 minutos. Desde Perú, varios grupos de venezolanos emprendieron caminatas de hasta 3 semanas con la iniciativa de regresar a su país. Piden al gobierno ecuatoriano que se habiliten canales humanitarios. Los muchachos preparados ya para salir. Bueno, bendiciones con Dios. Se encomiendan porque saben que el viaje no será nada fácil, que el sol y la sed a veces pondrán las cosas aún más difíciles. En el camino les tocará subirse en los camiones o plataformas cuyos choferes así lo permitan. Y ahí conseguir algo de descanso. Acostadito, descansando de tanto caminar. Desde marzo, varios grupos de venezolanos tratan de llegar a su país a toda costa. La mayoría de ellos inicia su travesía en Perú. Héctor Montilla, de la agrupación de venezolanos en Ecuador, Venmundo, dice que la crisis económica producto de la emergencia sanitaria ha golpeado con particular fuerza a sus compatriotas. Realmente han quedado muy vulnerables, muchos han sido desalojados de sus sitios, han perdido sus fuentes de ingreso y muchos de ellos han tomado la decisión de regresar a Venezuela. Montilla está en contacto a través de varios grupos de WhatsApp con quienes empiezan estas travesías, que en promedio duran entre 2 y 3 semanas. Realmente el trayecto es muy duro. La zona ya, cuando van llegando a la zona norte de Perú, son zonas muy áridas, son zonas semidesérticas, donde los espacios entre un caserío y otro son muy largos, donde puedan conseguir algún tipo de agua o de alimento o de ayuda, ¿no? Ellos tienen un pedido en común, que el gobierno ecuatoriano abra canales humanitarios para llegar hasta Colombia y de ahí cruzar a Venezuela. Dentro del territorio colombiano se están organizando transportes a través del organismo de inmigración de Colombia para ir movilizando a aquellos venezolanos que manifiestan su deseo o su voluntad de regresar a Venezuela. Al momento, desde Ecuador han partido 2 vuelos humanitarios para ayudar a que grupos de venezolanos regresen a su país. Sin embargo, desde la Cancillería ecuatoriana se les recordó que al menos mientras dure la emergencia sanitaria en Ecuador, está prohibida la movilización interprovincial. Pero la advertencia no los detiene. Solo desde Ecuador, entre enero y abril de 2020 han salido por pasos regulados un poco más de 13.700 ciudadanos venezolanos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Les contamos a continuación que la ley de apoyo humanitario se aprobó sin los artículos que hablaban de las contribuciones, pero se concretaron grandes cambios en materia laboral. Los acuerdos entre trabajadores y empleados podrían durar hasta 2 años con posibilidad de renovación de 2 años más. Ya sin los artículos que hablan de las contribuciones, la ley que dice el texto tiene como objetivo generar soportes a los afectados por la pandemia y sostener las fuentes de empleo. Fue aprobada. ¿Y qué le queda entonces a la ley? Le queda el mensaje de los acuerdos entre privados para chequear lo que es los arriendos, lo que son los sueldos, lo que es las empresas y sus acreedores para tratar de hacer un concurso preventivo o concordato o ley de quiebras mucho más ágil. Además de concretar temas ya hablados como que las clases no se podrán suspender por retraso en los pagos, no habrá desahucios, no se incrementará el costo de los servicios básicos y habrá una reducción en el costo de la energía eléctrica para el grupo más pobre. Los grandes cambios están en materia laboral, en el capítulo 3. El artículo 20 habla de la reducción emergente de la jornada laboral y dice: por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, el empleador podrá reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50%, debiendo la remuneración del trabajador no ser menor al 55% de la fijada previo a la reducción, y el aporte a la seguridad social pagarse con base en la jornada reducida.
Esta reducción podrá aplicarse hasta por 2 años y renovarse por el mismo periodo por una sola vez, es decir, por 4 años. Es el mismo periodo por el que podrá celebrarse el contrato especial de emergencia que permite la contratación parcial, con un mínimo de 20 horas y máximo de 40 horas semanales distribuidas en un máximo de 6 días a la semana, sin sobrepasar las 8 horas diarias, y su remuneración y beneficios serán proporcionales. Y sobre las vacaciones, se aprobó que durante 2 años los empleadores podrán notificar de forma unilateral al trabajador con el cronograma de sus vacaciones. Respecto al teletrabajo, el tiempo de desconexión deberá ser de al menos 12 horas continuas y el salario será pactado entre el empleador y el trabajador. En caso de que se alcancen acuerdos con la mayoría de los trabajadores, estos serán obligatorios incluso para aquellos trabajadores que no los suscriban. Hubo también temas que la comisión incorporó de última hora y fueron aprobados, como la disposición interpretativa única que habla de los despidos por casos fortuitos y dice: también habrá imposibilidad cuando exista prohibición expresa de autoridad competente de la realización de la actividad, en particular derivada del caso fortuito o fuerza mayor, es decir, lo que ha ocurrido durante la pandemia. También llamó la atención la disposición 22ª que involucra a Galápagos. Dice que se establecerá la conveniencia de activar los aeropuertos de las Islas Galápagos para vuelos internacionales directos hasta que el sector turístico del Ecuador continental se recupere. En la ley también se establece formas de pago de las contribuciones al IES, acceso a créditos rápidos, suspensión de la matriculación vehicular, y se pide al Ministerio de Economía y a las Emplades que presenten hasta septiembre un esquema de racionalización institucional y optimización del gasto del sector público. Dayana Monroy, 24 horas. Finalmente, la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas fue aprobada este día sábado con 73 votos a favor. La norma traza nuevas reglas fiscales, límite de endeudamiento y otorga facultades al Ministerio de Economía y Finanzas. A diferencia de la Ley de Apoyo Humanitario, la de Ordenamiento de las Finanzas Públicas será aplicada a partir del 2021 y ejecutada en el 2022 en el presupuesto general del Estado. Lo más urgente de lo aprobado es el límite de endeudamiento que dentro de poco iba a complicar las cosas para continuar recibiendo financiamiento externo. La ley dice que la deuda del país no debe ser superior al 40% del PIB, pero actualmente la deuda equivale al 53%. El proyecto de ordenamiento de las finanzas públicas plantea que el límite pueda ser modificado cada 5 años hasta un techo del 45%. Este límite deberá regresar a los límites iniciales del 40% durante los próximos 3 años. Nos va a permitir justamente garantizar orden, transparencia y disciplina en la parte fiscal. ¿Para qué? Para poder hacer lo que están haciendo otros países, ¿no? Colombia, Perú, que están accediendo a muchos recursos hoy, es porque tienen capacidad de pago, porque tienen buen comportamiento fiscal, y eso en esta parte es muy importante. Uno de los cambios cuestionados fue el que supuestamente pone en riesgo la independencia de los GATS, pues el proyecto otorga más facultades al Ministerio de Finanzas para el control del gasto presupuestario a través de la fijación de techos. También está el artículo 26 que reduce el incremento al gasto presupuestario. Si bien dentro del presupuesto ya aprobado se permite un aumento en el gasto de hasta el 15%, el nuevo proyecto plantea que el margen permitido llegue como máximo al 5% para tener más control sobre los gastos. Además, la ley ordena crear un seguro para afrontar los cambios en el precio del petróleo y un fondo para contingencias fiscales. La propuesta es crear una asignación equivalente al 30% del gasto total del presupuesto. Dayana Monroy, 24 horas. 8 de la mañana con 6 minutos. Ya en otro tema, un cantón del oriente se convertirá en el primero del país en pasar a semáforo verde. Mientras tanto, más municipios toman la decisión de salir del rojo. Vamos a ver. Lo anunció a través de su cuenta de Twitter este viernes por la noche y lo hizo oficial al firmar el decreto 1052. El presidente Lenín Moreno dispone renovar el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados y el número de fallecidos por contagio de COVID, que siguen representando un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía. El estado de excepción regirá por 30 días más, es decir, hasta el 15 de junio. Mientras tanto, los alcaldes del país comienzan a tomar nuevas decisiones y en el mapa el semáforo va variando, agregando ya el primer cantón en verde.
Desde el próximo martes 19 de mayo, Aguarico, en Orellana, se convertirá en el primer cantón de ese color. Aguarico no tiene casos confirmados de COVID-19. En Quito y Guayaquil las decisiones están todavía pendientes. En Guayaquil anunciarán este lunes si la ciudad cambia de color en el semáforo. Daule en Guayas y Palora en Morona, Santiago, fueron los primeros cantones en dar el paso a amarillo. Y se sumó Santiago en la misma provincia, por lo que así luce el mapa en este momento según el reporte del Servicio de Gestión de Riesgo. El presidente Lenín Moreno en días pasados aseguró que son 50 los cantones a nivel nacional que han notificado de su intención de cambiar de color, aunque no se han detallado cuáles son. Desde la Asociación de Municipalidades AME aseguran que son solo 8 los cantones que tienen fecha definida para el cambio de color de semáforo amarillo. San Borondón, uno de los cantones con mayor contagios en Guayas, estará en semáforo amarillo desde el lunes, al igual que Paute y El Pan en Azuay. Dayana Monroy, 24 horas. Guayaquil pasará a semáforo amarillo el próximo miércoles 20 de mayo, así lo anunció la alcaldesa Cynthia Viteri. Este lunes se oficializará el pedido al COE Nacional. Viteri aseguró que se procurará realizar una apertura controlada de los negocios. Desde hace varios días y pese a las restricciones, el comercio empezó a tomarse nuevamente los callejones de la bahía en Guayaquil. Formales e informales dicen que esperar en casa ya no es una opción, menos ahora que sienten que lo peor ya pasó. Ya la gente está que se muere de hambre, la gente necesita trabajar. Es la percepción de los comerciantes, quienes dicen estar dispuestos a adaptarse a las nuevas reglas con tal de continuar generando ingresos. Por ejemplo, ya se trabaja hasta las 6 y podamos ya trabajar más tiempo para que la gente salga a lo que es a comprar, porque ahorita no se vende nada. Para ellos y otros más, este domingo hubo buenas noticias. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció en su cuenta de Twitter que este lunes solicitará al COE Nacional el traspaso a semáforo amarillo desde el miércoles 20 de mayo. Indicó que se apoyará la apertura de negocios bajo una modalidad controlada y que habrá corresponsabilidad entre el cabildo y cada ciudadano. Dijo que depende de todos bajar a verde o volver a rojo. El doctor Washington Alemán, asesor en materia de salud del COE cantonal, aseguró que se ha logrado controlar la letalidad del COVID-19 en la ciudad. Pasar de 400, 500 muertos que habían diariamente en la ciudad a un promedio de 15 o 20, yo creo que es uno de los objetivos que no solamente la municipalidad, sino que creo que la comunidad entera está colaborando. Alemán asegura que según las proyecciones del COE hechas en base a los resultados de un primer muestreo, dan cuentas de que al menos el 50% de la población guayaquileña ya fue contagiada. Dijo que desde el 4 de mayo se han hecho más pruebas rápidas para saber cómo se mueve el virus en las parroquias Jimena, Tarqui y Febres Cordero, donde se concentran la mayor cantidad de casos. También se espera realizar pruebas PCR para saber quiénes tienen el virus en fase activa y prevenir que continúen los contagios. El municipio está por recibir en esta semana alrededor de 50.000 pruebas que justamente van a ser utilizadas para este tipo de estrategia. Hizo un llamado a no bajar la guardia, pues aunque se flexibilicen algunas restricciones, aseguró, eso no quiere decir que el virus haya desaparecido. Así Guayaquil se unirá a Daule y San Borondón en esta transición de rojo a amarillo. En los cantones que pasen a ese color desde el miércoles 20 de mayo regirá un nuevo horario de toque de queda, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Mientras que en aquellos que pasen a verde, la restricción regirá desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esta nueva disposición aún está en revisión para los cantones que continúan en rojo. Así lo informó la ministra de Gobierno María Paula Romo en su cuenta de Twitter. En Guayaquil, Carlos Zacoto, 24 horas. Ahora les contamos que apenas un hospital móvil con 70 camas está habilitado en Pedernales para atender a pacientes contagiados con COVID y dengue. Autoridades de ese cantón claman por ayuda a las autoridades de gobierno. En medio de un terreno de tierra y piedras se encuentra el Hospital Móvil de Pedernales, el único hospital en la ciudad que atiende a pacientes con COVID-19. Ingresamos hasta el interior para constatar las condiciones en las que se encuentra este hospital y la realidad es bastante dura. Para iniciar, las carpas están parchadas porque por ahí ingresa el agua lluvia. En los improvisados cuartos no hay aire acondicionado y de los 12 médicos que trabajan en este centro, solo 6 están operativos. El resto se encuentra haciendo cuarentena por estar contagiado. Nos hace falta todavía recursos, ¿no, verdad?, para sostener y poder brindar un mejor apoyo a la comunidad. Seguimos recorriendo y llegamos hasta la carpa donde atienden a pacientes con COVID.
El director nos mencionó que en el interior se encuentran 3 en estado crítico. En estado crítico hemos tenido varios, algunos han salido y otros lamentablemente pues han perdido la vida. El hospital, que fue instalado hace 4 años para atender a los heridos por el terremoto del 2016, cuenta actualmente con 70 camas. Esperamos que Pedernales presente por lo mínimo un embate de unas 600 a 800 personas que necesiten ayuda hospitalaria, en lo cual no estamos preparados todavía. ¿Qué se va a hacer en ese caso? Rezar y no hay otra cosa más que hacer. Otra de las duras realidades a las que se enfrenta este hospital móvil es la falta de oxígeno. Estos tanques que se encuentran aquí atrás de la carpa donde están los posibles contagiados de COVID son donados por la ciudadanía. Para el alcalde de este cantón, el tema preocupa y mucho, debido a que la pandemia está iniciando en la ciudad. Si la pandemia nos ataca aceleradamente, contundentemente, el sistema hospitalario de acá, el sistema de salud, pues no nos va a abastecer. Lo paradójico es que el único hospital de Pedernales que es móvil iba a ser trasladado hasta Guayaquil para ayudar a esa ciudad en esta emergencia. No obstante, el ministro de Salud ordenó no moverlo. Sin embargo, estamos trabajando para reforzar todo eso, para repotenciar, para mejorar el asunto. Y mientras siguen esperando hace 10 años la construcción del hospital básico, los pedernaleños deben enfrentar no solo al COVID, sino también al dengue en estas condiciones. En Pedernales, con cámaras de Javier Argüello, Paul Coello, 24 horas. Y nos quedamos en Pedernales para contarles que la construcción del hospital básico de esta ciudad podría detenerse hasta que avancen las investigaciones sobre posibles casos de corrupción detectados en esa obra. La construcción tiene 4 meses de retraso. 4 años han pasado desde que el gobierno anterior ofreció a los ciudadanos de Pedernales construir un hospital para atender a los heridos del terremoto del 16 de abril. 4 años han pasado y en este terreno donde se levantaría la edificación no se ha colocado ni una sola piedra. Me da nostalgia de ver que tanta corrupción. Aquí en Pedernales la gente se ha muerto por muchos años después del terremoto. La situación en el cantón de Pedernales no es fácil. Actualmente enfrentan no solo la pandemia del COVID-19, sino también al dengue y a la corrupción, quizá el enemigo más fuerte. Lo que pagamos los platos rotos somos los ciudadanos que estamos atrás de esta obra inmensamente necesaria desde hace más de 20 años. El pasado jueves la Policía Nacional y la Fiscalía detuvieron al contratista de esta obra en uno de los allanamientos que se realizaron en Manabí por las investigaciones sobre la adjudicación de este hospital. En su poder se encontraron maletas y fundas plásticas llenas de dinero en efectivo. La población me pide explicación, me pide respuesta, me pide resultados. En estos momentos voy a hacer una visita al campamento donde se está construyendo el hospital para ver cuál es la disposición que tienen de continuar la obra, paralizarla. Según la autoridad, la obra fue adjudicada al contratista en diciembre del año pasado por $16.4 millones. Es una obra que estaba contratada para 360 días y ya con esto tenemos 2 meses de retraso por la pandemia. Aparte del contratista que fue capturado en Pedernales, se detuvieron también a otros 8 ciudadanos en Portoviejo, Bahía de Caracas y Calceta. Todos ellos formarían parte de una organización ilícita que se beneficiaba, según los investigadores, de obras estatales en la provincia de Manabí. Además, los habitantes suplican a las autoridades no parar la construcción de esta obra debido a que aquí en el cantón de Pedernales funciona un hospital móvil que no sería suficiente para enfrentar esta pandemia. Y que esta obra no se pare por culpa de corruptos, que esta obra siga, por favor. Con cámaras de Javier Argüello, Paul Coello, 24 horas. El Consejo de la Judicatura reanuda de a poco las actividades en la función judicial a nivel nacional. Desde este lunes 18 de mayo se restablecerá el despacho interno en los juzgados, unidades judiciales, tribunales penales, contencioso administrativo y contencioso tributarios, pero sin la presencia de usuarios. Las direcciones provinciales deberán poner en marcha la organización de los turnos laborales y el número de servidores judiciales que regresarán para el despacho interno de los procesos, además de las medidas de bioseguridad para el manejo de expedientes.
Seguimos informando en 24 horas. 5 miembros de una misma familia fallecieron este día jueves en el norte de Quito intoxicados por inhalación de monóxido de carbono. Otras 4 personas que sobrevivieron se encuentran en diferentes centros médicos. Con caras de asombro desde sus terrazas, los vecinos no podían creer lo que había pasado. 5 miembros de una misma familia que vivían en esta casa fallecieron intoxicados, aparentemente por inhalación de monóxido de carbono. Producto del uso de un calefón que estaba en malas condiciones y eso provocó una intoxicación por monóxido de carbono. Otros 4 ciudadanos que también formaban parte de esta familia, que se encontraban en el departamento, sobrevivieron y fueron trasladados a diferentes casas de salud. Todos son ecuatorianos, son de una misma familia, posiblemente vivían juntos las 9 personas. El hecho se registró aproximadamente a las 9 de la mañana de este domingo. Según detallaron las autoridades, uno de los sobrevivientes, casi agonizando, llamó al ECU 911 a pedir auxilio. Hay 2 menores de edad, estamos esperando que ingresen los equipos para confirmar los datos técnicos de identificación. A eso del mediodía, las autoridades realizaron el levantamiento de los cuerpos que fueron trasladados hasta la morgue para la respectiva necropsia. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Comerciantes informales de Tulcán se enfrentaron a la fuerza pública para evitar el decomiso de productos de primera necesidad. Varios celulares de alta gama adheridos al cuerpo de personas también fueron incautados. Con el uso de gas lacrimógeno, el ejército y la policía repelieron a los informales que intentaban sacar hacia Colombia productos de primera necesidad por uno de los pasos fronterizos no autorizados, enfrentándose a los uniformados con palos y piedras. Los contrabandistas intentaron agredir a la fuerza pública, en este caso a Fuerzas Armadas, Policía y Aduana. Pero la mercadería no únicamente sale hacia Colombia, sino también ingresa al país de manera ilegal. 70 celulares de alta gama y sus accesorios fueron aprehendidos en el cantón Montúfar, escondidos en prendas adaptadas para adherirse al cuerpo con los dispositivos. 30 terminales móviles marca Samsung A20, 40 terminales móviles marca Samsung J2, 69 auriculares marca Samsung, 68 cables USB, 72 conectores de luz marca Samsung, 30 baterías, 15 memorias micro SD. Pero no es el único caso. Más celulares, cigarrillos y hasta armas de fogueo con su munición fueron aprehendidas en compartimentos de vehículos particulares. Armas que pueden ser utilizadas o mal utilizadas de pronto en las actividades cotidianas. 15 cabezas de ganado también fueron retenidas al ingresar al país sin permiso alguno. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. 2 de los presuntos agresores a elementos de la Policía Nacional fueron capturados y mantienen prisión preventiva. El hecho sucedió en una comunidad del cantón Guamboya la semana pasada. Según el jefe de la policía en Morona, Santiago, se investiga a más implicados en este hecho de violencia. 2 de los presuntos responsables de los hechos de violencia sucedidos la semana pasada en una comunidad del cantón Guamboya en contra de elementos de la Policía Nacional fueron detenidos y llevados ante las autoridades de justicia. Se logró la aprehensión de estos 2 ciudadanos, el uno por presunto hurto del patrullero y el otro por ser el que comenzó la agresión física a los miembros de la Policía Nacional. Tras la audiencia de cargos, el juez de la causa dispuso la prisión preventiva, mientras investigan a más implicados en estas repudiables acciones. Vamos a seguir con las investigaciones y las respectivas toma de versiones de los aprehendidos para dar con los demás causantes de este hecho. Uno de los agresores está bajo vigilancia policial en el hospital de la ciudad. En cambio, el otro se encuentra recluido en el Centro de Rehabilitación de Macas. Nosotros aspiramos que se actúe en derecho y que los responsables tengan su sanción. Los cargos por los que se les imputa es ataque, resistencia y hurto, a lo que se suma daños a una unidad policial. En la provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. 8 de la mañana con 47 minutos. Y a esta hora retomamos el contacto con nuestra compañera Steffi Paz, quien se encuentra en el redondel del ciclista, desde donde nos va a contar si hay o no carga vehicular en estos momentos. Así que, hola Steffi, te damos el paso.
¿Qué tal, compañeros, amigos? Muy buenos días. A esta hora, aquí sobre la avenida Simón Bolívar, en uno de los ingresos de los valles a la ciudad, precisamente en el redondel del Ciclista, hay gran cantidad de vehículos. Como ustedes pueden ver en imágenes, realmente la afluencia vehicular es bastante alta. Vemos, sin embargo, que en este punto de control hay también miembros de la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Tránsito, miembros de las Fuerzas Armadas también, que son parte de este operativo de control. Uno de los puntos que se han establecido para precautelar la seguridad de los ciudadanos y verificar también que se cumplan con las medidas de restricción de seguridad. Recordemos que aquí en Quito continuamos con semáforo en rojo, por lo tanto continúan las medidas de restricción. Estamos precisamente con el teniente Cristian Flores de la Policía Nacional. Buenos días. Cuéntenos, ¿a qué se debe esta cantidad de vehículos que se encuentra a esta hora? Sí, señorita, buenos días. De igual manera, en este punto, como se puede evidenciar, hay una gran cantidad de vehículos, los cuales, como saben, por el semáforo en rojo solo puede circular el número 1 y 2. De igual manera, la gran cantidad de vehículos salen por diferentes motivos, los cuales tienen sus salvoconductos. Entonces, la cual nosotros, en conjunto, tanto con los agentes metropolitanos de tránsito como con el ejército ecuatoriano, estamos realizando el control de estos salvoconductos. De igual manera, hemos tenido ya unos inconvenientes. Ha habido vehículos en los cuales no corresponden el salvoconducto con la actividad que están realizando. Eso está controlando, de igual manera coordinando con los agentes metropolitanos de tránsito para el respectivo ingreso a los patios por estos inconvenientes. Precisamente, como vemos, a este lado se están parqueando los vehículos a los que se le está realizando el control, ya sea porque no tienen el salvoconducto o porque han salido sin cumplir con el tema de la restricción vehicular. Esos dos vehículos que están en la parte de adelante, ese camión y ese vehículo plateado, son precisamente de conductores que no han cumplido con la restricción vehicular y que está esperando para que lleguen las plataformas y llevarlos a un patio de retención. Sí, justamente son vehículos que han incumplido con las ordenanzas, de igual manera con la respectiva restricción de movilidad, en los cuales van a ser retenidos por el incumplimiento de la misma. Recordemos cuáles son las sanciones para las personas que no cumplen con estas medidas. Sí, de igual manera, en conjunto con los señores agentes de tránsito, se está procediendo a la retención de los vehículos y de igual manera el ingreso a los patios para la respectiva sanción. Listo, muchísimas gracias. Bueno, vamos nuevamente, quiero por favor que vean en imágenes la gran cantidad de vehículos a esta hora sobre la avenida Simón Bolívar, ya cerca del redondel del Ciclista, uno de los puntos de ingreso a la ciudad desde los valles y también desde el sur de Quito. Con esta información regreso a estudio con ustedes, compañeras, que nos tienen más noticias. Buenos días. Buen día también para ti, Estefi. Muchas gracias por la información. Amigos, ahora les contamos que 216 centros de desarrollo infantil han cerrado sus puertas debido a la crisis sanitaria, según la Corporación de Centros Infantiles Privados. Es por eso que piden culminar sus actividades antes de junio. El pasado 13 de marzo se suspendieron las clases presenciales en todo el país y aunque continuaron de forma virtual, para los centros infantiles no fue fácil. Hasta el momento, alrededor del 70% de menores que acudían se han retirado de los establecimientos. Somos emprendimientos pequeños, más o menos tenemos de 30 a 35 niños en promedio y vivimos del día a día de las pensiones. Sin recibir el ingreso total de pensiones no podemos cubrir nuestros gastos. Solo en Pichincha hay alrededor de 314 centros privados. De ellos, 216 cerraron sus puertas de forma temporal o definitiva, según la Corporación de Centros Infantiles Privados. Para evitar más cierres, sus representantes piden al Ministerio de Educación culminar con las actividades de este periodo antes de junio. Estamos contra la pared porque no tenemos con qué pagar a las maestras. Entonces, de alguna manera, si los padres necesitan este servicio, las autoridades laborales deberían permitirnos, por ejemplo, contratar por horas al personal y poder solventar estas clases virtuales, porque para hacerlo no necesitamos toda la nómina completa. Sin embargo, hay padres de familia quienes consideran que las clases deben continuar, ya que son necesarias para su desarrollo. Yo considero que los niños sí deben de tener su tiempo y ver a sus otros amigos, compañeros, se ponen felices, comparten esos minutitos que uno tiene atención, entre todos se reconocen, empiezan a hablar, entonces sí es importante. Mientras que hay quienes discrepan con este punto de vista, pues aseguran que continuar con ese mecanismo de estudio solo retrasa el aprendizaje. Del momento dado que nosotros tengamos que ir a trabajar,
va a ser difícil porque si los padres no vamos a estar presentes en las casas y no tenemos ningún familiar cercano que nos pueda ayudar con el cuidado de los niños, tendríamos que dejarle bajo el cuidado de alguna otra persona y obvio eso va a generar un gasto adicional. Entre otro de los pedidos que tienen desde esa corporación es poder reanudar sus actividades de forma presencial cuando el semáforo cambie, ya que los representantes de los niños volverán poco a poco a sus trabajos. Como centros infantiles estamos trabajando en un manual de protocolos de seguridad para todos los centros infantiles y la idea es que garanticemos la salud de los niños y el cuidado porque esa es nuestra razón de ser, ¿no? Pedimos una entrevista al Ministerio de Educación para conocer qué medidas se van a tomar ante esta solicitud y nos informaron que se pronunciarán en los próximos días. Fernanda Ceballos, 24 horas. Tenemos más noticias para ustedes. Dueños de restaurantes implementan medidas como alarmas para el aseo personal, desinfección de las instalaciones y controles para la protección de empleados y clientes para reactivarse en esta nueva etapa de distanciamiento productivo. Fueron 2 meses complicados, pero es tiempo de reactivarse y producir. Así empieza Cristina esta conversación. Su pequeño negocio de catering tuvo que cerrar sus puertas cuando empezó la emergencia sanitaria, pero hoy ya su cocina volvió a prenderse. Para esto, invirtieron en desinfección de las instalaciones y nuevos equipos de protección para el personal. Ahora los empleados se pueden duchar antes de entrar. Nosotros estamos haciendo el transporte de los empleados. Ahora hemos puesto una alarma, un relojito, que suena cada 10 minutos y les recuerda a los chicos que tienen que desinfectarse las manos en ese momento. Asegura que todos los productos son empacados al vacío y desinfectados antes de llegar al cliente. Además, retomó uno de sus servicios, la comida congelada. Que son productos que les llegan y que les facilitan el día a día a las mamás o a las mujeres o a los papás que están en casa y que tienen que atender niños, que tienen que cuidarlos, que tienen que ver la casa, la comida, el trabajo. Otro negocio de alimentos que volvió con fuerza es el de Marina de Espinosa. Durante el cierre por la emergencia se prepararon y equiparon para que su personal pueda trabajar con todas las medidas de seguridad. Tenemos cajas de guantes, tenemos gel, tenemos alcohol, andamos fumigando, andamos limpiando. Por ahora solo el local del norte de Guayaquil recepta pedidos a domicilio, pero espera pronto volver a ver a sus clientes y atenderlos. Manejamos por las redes sociales bastante, como ustedes comprenderán, es porque para que salga la gente sepa que estamos atendiendo. El Ministerio de Turismo, en coordinación con el Ministerio de Salud, emitió ya el protocolo general de medidas de bioseguridad para estos locales, una vez que puedan abrir nuevamente sus puertas al público. El horario de atención y el aforo en los establecimientos estarán sujetos a las medidas que establezca el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, de conformidad con la semaforización de cada cantón. Joana Ramos, 24 horas. La Fundación Cecilia Rivadeneira realizó un recorrido por varios barrios de la capital con la Caravana de la Alegría. Desde los balcones, decenas de personas disfrutaron del show artístico que llevó un mensaje de esperanza. ¡Hola, hola, hola a todos los niños del barrio, niños de 0 a 100 años! Así, con música, teatro y baile, llegaron los Doctores Sonrisa a terminar con el silencio y dibujar alegría en los rostros de los quiteños de 3 barrios de la capital. Súper bien, porque los niños no tienen sonrisa y ahorita están divertidos. Muy bueno que nos vengan a alegrar, porque yo ya me moría con el estrés. Son parte de la Fundación Cecilia Rivadeneira, organización que busca restablecer la salud emocional y la resiliencia de varias familias en situación de vulnerabilidad mediante el arte. Nuestra gente necesita ánimo, necesita alegría, y esta es una caravana de la alegría para decirles que no están solos, que estamos junto a ellos. Desde las ventanas, los moradores de la Floresta, la Tola y la Vicentina disfrutaron de este agradable show artístico que llegó a cambiar sus rutinas y a brindar esperanza en medio de la pandemia. Sobre todo pensar en los niños han sacrificado mucho, no van a la escuela, no salen al parque, no ven a sus primos, y bueno, esto es un gesto para decirles lo mucho que les queremos y lo orgulloso que estamos de ellos por haber sido tan valientes durante esta pandemia y durante esta cuarentena. Muy buen incentivo a las personas que estamos en casa y que no podemos salir. Los Cascos Azules realizaron el acompañamiento de esta caravana de la alegría, que lleva un mensaje de esperanza y que se replicará en otros barrios de la capital. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. A ver, por aquí.
Agradecemos a la Fundación Cecilia Rivadeneira por este gran trabajo que realizan, por brindar esa mano amiga. Hemos visto que también de otras formas solidarias han ayudado a las familias que tanto lo necesitan. Y sin duda alguna es un verdadero ejemplo de todas las organizaciones sociales que en el país brindan una mano amiga a las personas que lo necesitan. Y sobre todo de esta forma demostramos la verdadera riqueza de los ecuatorianos. Bueno, y ver justamente a esos niños sonreír durante esta caravana de la alegría, creo que nos alegró la mañana a todos realmente. Y finalmente en el reportaje también se vio la bandera del Ecuador. Eso nos devuelve la esperanza, nos demuestra que tenemos que estar unidos como país. Y como tú decías, Helen, ver estas iniciativas que vienen desde personas comunes, de fundaciones, desde la parte pública, también desde empresas privadas, para demostrar que juntos vamos a vencer a esta pandemia. Así que nos llena de alegría también. Antes de despedirles, Helen, pedirles a nuestros televidentes que nos escriban a nuestras redes sociales, también a nuestra cuenta de correo electrónico, lo que está sucediendo en sus diferentes sectores en esta emergencia sanitaria. Buen día para todos. Aquí culminamos.